Hoy, en la parte número 145 de Puertas Dimensionales, vamos a centrarnos con algo que sucedió hace muchos años, pero mira por dónde ha sucedido algo bastante similar después de tantísimo tiempo. Todo sucede en Latinoamérica, en dos países distintos, eso sí, pero vais a ver qué cosas, una vez más, que con el título que os vamos a mostrar, ya veréis de qué va todo esto. El título de esta conferencia nos va a mostrar claramente de qué va a ir todo esto. Milagros engañosos. Y nos vamos a centrar en cosas que se han producido muy extraordinarias con la famosa hostia. Sí, veremos algo que sucedió, dicen, hace muchísimos años, y luego algo que ha sucedido hace apenas nada. Mirad. Aunque esto era una noticia del 27 de julio de este año 2022, nos va a hacer referencia a algo que pasó hace muchos años. El Divino Niño se apareció en una hostia consagrada en el Perú. Aquí tenéis la imagen donde se nos muestra la sagrada imagen del Divino Niño del milagro eucarístico en Ciudad Tetén. Y aquí estáis viendo bien la imagen, ¿verdad? Bueno, pues mirad qué nos cuentan. La Iglesia Católica en el Perú culminará este 31 de julio las celebraciones por los 373 años de la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada, el único milagro eucarístico de este tipo en el Perú. En el Perú, en otros lugares habrá habido otras cosas. El 2 de junio de 1649, en el pueblo de Santa Magdalena de Ciudad Tetén, en la diócesis de Chiclayo, al norte del país, el Divino Niño apareció en una hostia consagrada durante la misa de la víspera de la solemnidad de Corpus Christi. Ya veis en qué momento, El prodigio se repitió el 22 de julio del mismo año, cuando se oficiaba la misa en honor a la patrona Santa María Magdalena. Ese día ocurrió nuevamente la aparición del niño y luego la de 3 corazones entrelazados que simbolizaban a la Santísima Trinidad. Los acontecimientos alrededor del milagro han sido relatados y certificados por las autoridades eclesiásticas de aquella época y todos los documentos originales se guardan en el Archivo Bibliográfico del Convento de San Francisco de Lima y el Archivo Nacional de Indias de Sevilla, en España. Bien, esto es lo que está registrado, que realmente sucediera o no, en fin. ¿Pero podemos dudar de que esto haya acontecido? Sí, claro que se puede dudar. Pero ¿nos debe extrañar si fuera realmente cierto que pasó esto? Ahora veremos algo más, pero antes terminemos de leer lo que nos dicen aquí. Actualmente, el obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost, busca el reconocimiento del Vaticano para el milagro eucarístico y por ello entregó al Papa Francisco en Roma, en el 2019, un documento con la historia de la devoción que reúne 20.000 testimonios de fe. En el 2019, Monseñor Prevost dijo que este milagro está aprobado en cuanto una tradición continúa en la ciudad de Eten. Bueno, por tradición, básicamente. La difusión mundial del milagro eucarístico empezó hace 4 años con el viaje apostólico del Papa Francisco a Perú, siendo la imagen del Niño del Milagro una de las más populares durante su visita. Son miles los devotos que participan cada año en los festejos organizados por la Hermandad Santa María Magdalena y Divino Niño del Milagro Eucarístico, reconocida por la diócesis de Chiclayo. La parroquia Santa María Magdalena de Eten informó que el 31 de julio se oficiará el 18 Encuentro del Niño con los niños. El niño en mayúsculas hace referencia al Niño Jesús con los otros niños, que consiste en una celebración litúrgica en el templo y luego procesión con el niño peregrino alrededor del parque, o sea que lo sacan a pasear dándole unas vueltas por el parque. Dicho esto, terminan así. Los festejos empezaron la segunda semana de julio con procesiones, novenario, exposiciones del Santísimo, homenajes artísticos, rezo del Rosario, entre otros. También se celebró una multitudinaria peregrinación que terminó con la celebración de una misa solemne. Fijaos que, como siempre, estas cosas lo que generan es esto, peregrinaciones multitudinarias. Hemos visto esta noticia,
de referencia de hace muchos años. Y ahora le piden al Papa pues, que haga algo para poner estas cosas ya bien implementadas, muy aceptadas. Pero mirad, porque el día 26 de este mes de julio de 2022 aparecía esta noticia. Un nuevo milagro eucarístico ocurrió en México. Esto ya no es Perú, esto es México, pero sigue siendo todo en Latinoamérica. En redes sociales circula un vídeo que muestra lo que parece ser un milagro eucarístico, en el que una hostia consagrada, expuesta para adoración de los fieles, parece latir como lo hace el corazón. El vídeo fue grabado el sábado 23 de julio de este año en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Zaplotanejo, cerca de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. El momento de adoración eucarística fue presidido por el sacerdote argentino Carlos Spahn, fundador y superior de la Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, Friedfidim, que realiza su ministerio sacerdotal actualmente en México. En declaraciones a Ciprensa, el padre Spahn dijo que todo ocurrió tras celebrar la misa. Expusimos el Santísimo, hice las oraciones de la exposición y cuando me levanté para ir a la sacristía, comenzó a suceder esto. Algunas personas lo vieron, dijo, y no podían creer lo que estaban viendo, y al menos tenemos 2 filmaciones. Estas grabaciones, explicó, las realizaron personas que rápidamente sacaron su celular, lo filmaron y se lo pasaron casi inmediatamente, pues el sacerdote les pidió ese material para que no lo tocaran ni nada. Así que doy fe de que eso es auténtico, del momento exacto, señaló. El sacerdote precisó que no es que se dijo en voz alta, miren, sino que las personas que adoraban al Santísimo comenzaron a ver lo que ocurría, algo que duró 20 segundos, 30 como máximo. La Arquidiócesis de Guadalajara, de la que forma parte la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Zaplotanejo, no ha emitido un pronunciamiento al respecto. El sacerdote argentino dijo que como una interpretación personal ve en lo ocurrido el corazón de Cristo que late de amor por los hombres. Este corazón, lamentó, está tan ultrajado, tan abandonado, tan despreciado, que a veces no lo tratamos como debemos, con mayor cuidado, con más fe, con más entrega. Para el padre Spahn, tal vez nunca la Iglesia haga un juicio oficial porque no lo necesita tampoco. Yo no digo que sea un milagro oficialmente, porque no tengo la autorización para hacerlo, indicó. No se ha consultado a la arquidiócesis al respecto porque hemos estado de paso. Yo ahora estoy en otra diócesis predicando, señaló, y explicó que el párroco local podrá buscar a las personas para que firmen y den testimonio de eso que vieron, y esta documentación se podrá mandar a quien corresponda. El padre Spahn dijo además a Ciprensa que horas antes de lo ocurrido, en la parroquia mexicana, había bendecido un cuadro con la foto del beato Carlo Acutis. ¿Lo recordáis, que tenía una profunda devoción por los milagros eucarísticos y los difundió a través de Internet. La foto, indicó, estaba sellada por un vidrio, pero esa noche la foto empezó a emanar aceite. Simplemente digo eso, sin hacer ningún juicio respecto de eso, expresó. Tras la viralización de los vídeos en redes sociales, el sacerdote fue contactado telefónicamente por la madre de Carlo Acutis, Antonia, con quien hablamos sobre este evento que no le podemos llamar oficialmente un milagro porque eso lo tiene que confirmar la Iglesia. Solamente decimos que es un hecho extraordinario que no tiene explicación a nuestra pequeña ciencia natural. Nosotros no encontramos explicación alguna, dijo. Bien, ya veis, un doble posible milagro hecho asombroso. Primero, una vez más, mira por dónde nos vuelve a salir Carlo Acutis, ese chico que ya es difunto y del que tanto estuvimos hablando en Puertas Dimensionales con lo que iba implicado al respecto. Y mira por dónde ahora la foto empezó a emanar aceite y estaba sellada por un vidrio. Y por si fuera poco, un rato después, ¿qué sucede? La hostia consagrada empieza a latir como un corazón.
Hay dos vídeos. Uno es filmado por las personas porque se ve que quien está filmando entre gente y enfocando precisamente mientras se ven esos latidos. Pero es todo el rato igual, por lo tanto no os lo voy a pasar, os voy a pasar directamente este, donde además el padre Carlos Spahn narra cómo aconteció eso. Es el milagro eucarístico en México. Pues espero que hayáis oído bien este audio, además de ver las imágenes. Sí, ciertamente se ve algo como latidos del corazón, y él explica que un médico ha dicho que sí, que es exactamente como se producen los latidos de un corazón, ni más ni menos, ¿eh? Pero luego encima añade que una mujer, que mira por dónde se convierte, y dice que cuando recibe la hostia en la boca, también nota como si fuera un corazón en su boca, latiendo. Bueno, no sé si a alguien le puede pasar eso y quedarse tan tranquilo o tan feliz, cuando lo lógico sería que te asustaras y escupieses lo que tienes en la boca, porque a quién le gustaría tener un corazón en la boca latiendo, ¿eh? Pero, en fin, mira por dónde todo esto ya queda como un milagro. Sí, la Iglesia aún no se ha pronunciado oficialmente, pero claro, con tanta gente que lo ha visto, lo ha presenciado, se ha filmado, si no es milagro, ¿qué es? Una vez más, fijaos, qué importante saber que Satanás en el último tiempo seguiría haciendo lo mismo que hacía antes, pero cada vez más acuciado, más fuerte, más potente. Y ahora hay unos medios que antes no había. Antes te podían decir, ha pasado esto o lo otro, y te lo podías creer o no, pero ahora hay imágenes, sí. Y claro, esto evidentemente correrá como la pólvora encendida. Una vez más, nos damos cuenta cómo, si no estamos versados y bien basados en la palabra de Dios, Satanás nos va a embaucar con sus falsos milagros, esos milagros engañosos. Una vez más, cuando decimos falsos milagros, estamos haciendo referencia no a que no se produzcan, que bueno, a veces puede ser que no se produzcan, que sea una pantomima todo, una obra de teatro, pero muchas veces no es así, realmente se producen. Pero ¿por qué llamamos falsos milagros? Porque no son de Dios, sino que son del poder satánico. Si no estás basado en la palabra de Dios, fácilmente tú caes en ese engaño. Y ahora diles a todas esas personas que lo que ha acontecido es algo del poder diabólico, para que caigan de 4 patas en sus fauces. Pues ya podéis salir corriendo, ¿eh? Ya podéis salir corriendo, porque ya os podéis imaginar cómo automáticamente ante estas situaciones el fanatismo sube. Fanatismo irracional, evidentemente, porque ven lo que ven, sienten lo que sienten, y por tanto eso ya es inamovible, ya es algo divino. Una vez más, o vamos a un escrito está, o el diablo va a hacer lo que quiera con la humanidad, y lo peor es que lo va a hacer, porque la mayor parte ha desechado la palabra de Dios. Se pueden llamar cristianos, da igual, de una tendencia o de otra, pero si no están en la sana doctrina, están perdidos, porque Satanás se los va a llevar como quiera. Y esto que vemos ahora, ¿qué creéis? ¿Que no irá pasando más? Y si no es esto, otra cosa, y así sucesivamente. Sí, el mundo ahora tiene mucha parte, sobre todo en Occidente, básicamente en Europa, de ateísmo. ¿Pero creéis que esto va a durar por siempre? Cuando empecemos a ver grandes cosas, grandes prodigios, y que sean de parte satánica, en verdad, la gente empezará a creer sí o sí. Y más viendo las circunstancias que se avecinan, que no son nada favorables ni en economía, ni en guerras, ni en nada. ¿No creéis que la gente necesitará agarrarse a lo que por fuerza se le muestre y por fuerza no van a dejar y soltar? Sí, porque Satanás forzará que todo esto suceda. Y la gente, sin darse cuenta, será forzada a creer en lo que no es de Dios. Porque una vez
los sentidos prevalecen sobre la persona en vez del escrito está, qué fácil lo tiene el diablo. Puertas dimensionales abiertas por doquier. Qué interesante es cuando vemos que todo se va preparando, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo. Sabe que Jesús regresa en 2031 y que antes debe hacer las 1001 para que todo el mundo caiga de lleno en sus planes. No vamos a ver más aceleración de todas estas cosas y de muchas más de las que hemos presentado como cuestión de endemoniados y tantas cosas más. Seguro que sí, no tengáis duda de ello. Escrito está, a eso debemos aferrarnos, porque es lo único que nos va a ayudar a distinguir la verdad del engaño satánico. Lo peor es que la mayor masa de gente va a hacer caso a lo que le dicten sus sentidos y despreciarán, cómo no, la palabra de Dios. Pero nosotros hemos de seguir diciendo las cosas. Y ahora mirad esto, una curiosidad, para que nos demos cuenta que es curiosidad, pero no es solo curiosidad, hay algo más. La definición de hostia, la historia de hostia, más o menos. Una hostia, antes de ser un término cristiano, o sea, deberían decir católico en verdad, designando la hoja de pan ácimo de la comunión, significaba víctima, sentido que tenía el latín hostia. No sé si conocíais esto, pero ahora vamos a ver que alguien añade algo más. La palabra latina hostia designaba en un principio a víctima ofrecida expiatoriamente para aplacar la ira de los dioses, y se diferenciaba de víctima, la ofrecida en sacrificio en agradecimiento a los favores recibidos de los dioses. Pero pronto las dos voces se confundieron, debido a lo cual, con el tiempo, hostia se especializó como animal pequeño destinado a la inmolación, cordero, paloma, cabritillo, etc., mientras que víctima se reservaba a los animales grandes, toro, caballo, etc., que se sacrificaban e incluso a las personas humanas, práctica no vigente en la religión romana, pero sí en otras. Julio César, por ejemplo, dice que los galos, o sea, los franceses de la época, para que me entendáis, la Galia, homines pro victimis immolant, es decir, sacrifican a personas como víctimas. Bueno, esto no solo pasó aquí, también pasó en el continente americano con los pueblos nativos. Por tanto, es algo que ha pasado no solo allí, también en Asia, en Oriente, etcétera, etcétera. Porque está registrado en la palabra de Dios, no lo hizo hasta el pueblo de Dios cuando cayó precisamente en el culto satánico por excelencia, compartiendo lo de los pueblos de alrededor. Pero ¿os habéis dado cuenta de algo? Se define como víctima ofrecida expiatoriamente para aplacar la ira de los dioses. Y la hostia simboliza el qué. Luego lo veremos aún más claramente. El cuerpo de Cristo, que es sacrificado de nuevo para que la gente pueda ser, pues, estar en consonancia con Dios, ser perdonada prácticamente, ya vivir bien, tener a Cristo en él. Pero ¿para aplacar la ira de los dioses? O sea, que hay que seguir sacrificando a Cristo continuamente para aplacar la ira de ¿quién? ¿De Dios Padre? Nos damos cuenta que ya es una solemne barbaridad absoluta cuando vamos a las definiciones. Y dice que se diferenciaba de víctima, que era la ofrecida en sacrificio en agradecimiento a los favores recibidos de los dioses. Evidentemente, no sería esta la mejor definición del sacrificio de Cristo. Una vez más, fijaos cómo también es importante la trascendencia de la palabra originalmente con su significado. Nos muestra que evidentemente esto no es para nada cuestión de la auténtica deidad, de la auténtica divinidad. Esto, y algún día, si Dios quiere, cuando podamos retomar los temas de los misterios de Babilonia, también hablaremos de la hostia, porque desde luego vale la pena ver de dónde surge todo ello. Y vamos a ver cómo sus inicios
absolutamente para nada tenían algo de cristianismo. Y evidentemente no nace con el catolicismo, y eso debemos conocerlo. Y los señores que se tragan todo esto como viniendo de parte de Dios, señores y señoras, niños y niñas, ojalá conocieran la verdad y se darían cuenta que lo que están haciendo no es precisamente algo que les ayude a estar con Dios, sino precisamente todo lo contrario. Si Dios quiere, algún día trataremos de ello. Pero mientras, mirad esto, la etimología de hostia es complicada. Los antiguos romanos dicen que proviene de un arcaico verbo, hostire, igualar, compensar, y también herir. A su vez, hostire debería venir de hostis, is, enemigo, y originalmente extranjero. Quizás el sentido primitivo fuera el de acto de sacrificio en homenaje al huésped extranjero, pero es pura conjetura. La palabra latina hostia, perteneciente al léxico religioso romano, con el tiempo fue adoptada por el cristianismo en una acepción simbólica. Sí, porque, atención a esto, aquí no lo dicen, pero vale la pena recalcarlo nosotros, y es que la palabra hostia viene del léxico religioso romano, pero el hecho de la hostia en sí no viene de esa época, sino que viene de siglos y siglos antes, de otro lugar. Ya hablaremos de eso en su momento. Algo parecido sucedió con palabras como templo, pontífice o sacerdote, que en un primer periodo estuvieron proscritas. En cuanto a víctima, perdió su sentido religioso, pasando a denotar a la persona que sufre injustamente atropellos, persecuciones, injurias o cualquier tipo de trato vejatorio. Bueno, cuando veis la parte de arriba que os he leído, igualar, compensar, pero después herir. Y mira por dónde, enemigo, extranjero. Son palabras que hacen pensar, ¿eh? Y mirad estas pocas líneas que os he marcado después, que dice, hay que hacer constar que la palabra de origen latino, hostia, en principio en latín, pequeña víctima sacrificial, y luego en el cristianismo, catolicismo deberían decir, hoja de panácimo en la comunión, que se supone la víctima ofrendada en el sacrificio de la misa y que representa al cuerpo de Cristo. Sí, es lo que dicen que representa. Pero es que, cuidado, porque para ellos no es que represente, es que verdaderamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y van y se lo comen. Y encima, mira por dónde a esa señora se le convierte en un corazón latiéndole dentro. En fin, si creéis que esto puede provenir de Dios, cuando nada de esto cuadra con la palabra de Dios, ¿en serio alguien se puede tragar esto como cierto, como algo bueno, como algo divino? Una vez más, los milagros de Satanás también funcionan y vaya trabajo harán hasta el final, embaucando prácticamente al mundo entero. Luego, a quien le interese lo que ha cogido la palabra hostia como significación en español desde hace ya años, pues bueno, ya es una palabra que puede resultar malsonante, como una expresión, otras veces es como de admiración y tantas cosas más. En fin, que una vez más nos damos cuenta que Satanás no para y no parará, y todo aquel que no se aferre a la palabra de Dios va a ser llevado directamente de cabezas a la perdición a través de los falsos milagros de Satanás, secundados por ya sabéis quién, los que le sirven y a veces quizás sin saberlo. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje del cuarto ángel, porque la gente debe despertar, y el que no quiera hacerlo ante el mensaje recibido va a ser de lleno engañado por el gran adversario, no solo de Dios, sino también de su pueblo. Maranata 2031. Dios os bendiga.